Conducción, Elsa Iturriaga. Amigos, ¿cómo están? Esto es Agenda Parlamentaria, programa producido por el canal del Congreso de la República. En esta oportunidad nos acompaña un representante de la región Amazonas. Se trata del legislador José Alfonso Maslucán, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Muy bien, señorita. Muchas gracias por invitarme a su programa. Congresista, usted integra diversas comisiones, entre esas la de Transportes y Comunicaciones. Como miembro de este grupo dictaminador, ¿usted se ha preocupado por el tema del transporte urbano así como interprovincial? ¿Qué proyectos de ley ha planteado al respecto? Bueno, cuando hablamos del tema del transporte, es de verdad que existe una gran preocupación de todos los peruanos. Número uno, por la infraestructura vial a nivel nacional, por el tema de los accidentes de tránsito que vemos a diario. Vengo trabajando en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y cuando estaba como presidente de dicha comisión hemos impulsado importantes proyectos, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, el Sutran, ¿no es cierto? Una institución, una superintendencia que permita fiscalizar, que permita normar, pero sobre todo hacer el seguimiento a todas estas normas que se dan en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a las mismas empresas, ¿no? Más que todo para que se respeten en todo caso, porque a veces las normas, las leyes están dadas, pero no se respetan. Efectivamente. Hacerlas, ¿no?, cumplir. Claro que sí. Nosotros consideramos de que el Sutran, por ejemplo, esto es una ley importante que se aprobó, va a ser beneficiosa al país siempre y cuando aquellas personas que ya están conduciéndole, por ejemplo, hagan su trabajo de una manera transparente y con toda la claridad del caso, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia de Transportes y Tránsito Terrestre, que se llama, es la nueva institución aprobada acá justamente en este Congreso y que ya está en estos momentos en funcionamiento, ¿no? Y los próximos días vamos a citarle a la intendenta que venga a explicarnos cuáles son los avances de esta norma, porque hemos visto pues la informalidad que existe en el tema del transporte interprovincial. Hemos visto también muchas veces el abuso de las mismas empresas que se van a una velocidad impresionante y que posteriormente vemos pues los accidentes de tránsito a cada momento, ¿no? Y el tema de seguridad también, congresista Maslucán, porque hay una serie de asaltos. Se tomaron una serie también de medidas al respecto, pero eso también depende de la ciudadanía que exija el cumplimiento de estas. Claro, cuando hablamos de la problemática del transporte y el tema de la seguridad vial, acá hay varios sectores que están involucrados, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en el tema del transporte, el Ministerio de Transportes como ente rector. Si hablamos, por ejemplo, en el tema de la seguridad en las carreteras, tenemos al Ministerio del Interior. Y cuando hablamos en el tema, por ejemplo, de los accidentados, aquellas personas que lamentablemente por un accidente muchas veces quedan inválidos, ¿no es cierto?, en una situación muy complicada de su vida. Entonces ahí tenemos al Ministerio de Salud, que yo considero que esto se tiene que convertir en una política de Estado para hacerle frente, por ejemplo, al tema de los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito prácticamente son de la misma forma, de la misma manera que en las carreteras que en las ciudades. Por ejemplo, en el Perú, al año tenemos más de 4.000 personas fallecidas por el tema de los accidentes de tránsito. Y si hablamos entre accidentados, por ejemplo, o personas heridas, bordean los más de 50.000 personas. Y aquellas personas que posteriormente quedan en una situación complicada físicamente, personalmente, también tiene consecuencias enormes tanto para la canasta familiar de dichas familias y como también por el Estado, ¿no? Congresista Maslucán, el Sutran que usted menciona, la norma aprobada por el Parlamento, ¿también coordinaría en todo caso con los gobiernos locales y regionales, en el caso también del interior del país? Esa es una tarea importante que tiene que hacer el Sutran. No solo estamos hablando de Lima, ¿no? Claro, acá tienen una tarea muy interesante los gobiernos regionales, los gobiernos locales, pero yo vuelvo a reiterar, acá por ejemplo para solucionar, por lo menos en una gran parte el problema de los accidentes de tránsito, se tiene que generar una cultura de la seguridad vial, ¿no? Capacitando, educando, hacer una campaña a nivel nacional. Yo he tenido la suerte de estar en 2 eventos internacionales, uno en España, que estábamos un promedio de 70 países del mundo, y hace unos meses que estábamos en Moscú con una cantidad de más de 160 países del mundo, donde justamente se tocaba la problemática del tema de la seguridad vial y se hablaba ahí de las infraestructuras viales, de cómo se deben hacer unas carreteras, de cómo se tiene que implementar una política de Estado
a través de la educación vial en los colegios, en las escuelas. Y sobre todo tiene que haber un verdadero liderazgo. El liderazgo no se puede perder en estos problemas tan serios que prácticamente se ha convertido en una epidemia los accidentes de tránsito, es decir, las muertes que vemos en las carreteras, en las calles. Hace unos días acabamos de escuchar en la televisión que también otro bus, un camión que realmente circulan permanentemente, son accidentes a diario en nuestro país, ¿no? Congresista Malucán, pero esto también tiene que ver, como usted dice, con el control y el cumplimiento de las normas. En el caso, por ejemplo, de los choferes que tienen una serie de infracciones y no se les sanciona, tiene que haber mayores sanciones, ya se han dado, ¿se cumplen realmente? Porque después ante un paro, una protesta, como que se puede dar marcha atrás. Claro, acá hay responsabilidades también de dichas empresas y aquellas personas que los contratan. Por ejemplo, hace unos días nomás nosotros vimos, y este es un tema que todos los peruanos hemos visto en los medios de comunicación. Es un problema integral. Claro, es un problema integral, ¿no? Pero a veces las mismas empresas tienen que evaluar a aquellos conductores que van a manejar estos buses interprovinciales. O acá nomás hemos visto... ¿Pero hay sanciones para esas empresas, congresista? Es que justamente esto es una... Ahí están las sanciones, pero la idea es que se cumplan. ¿Cómo hacemos para que se cumplan las leyes? Nosotros hace unos días hemos visto, por ejemplo, el tema del Metropolitano, que han contratado a un conductor que tiene más de 100 papeletas. O sea, una persona peligrosísima al volante. Una persona de esta naturaleza es obvio que va a generar un choque, y generó un choque. Pero entonces, cualquier persona, si me permite, que postula a un puesto de trabajo, tiene que presentar pues antecedentes, un currículum, tener una especie de hoja de vida, que se verifique también. Como usted dice, hay responsabilidad compartida, ¿no? Hay desidia y dejadez a aquellas personas, en este caso, que contratan, ¿no? Porque se ve que personas en un determinado puesto rinden, son conscientes de lo que están haciendo, lo que están conduciendo en este caso, porque se está llevando vidas humanas, no se está llevando carga solamente, como muchas veces hemos visto los accidentes permanentes en el tema de tránsito a nivel interprovincial. Y si hablamos del tema urbano, ni qué hablar, ese es otro tema. Por ejemplo, en el tema... Si me permite, tratando el tema del transporte urbano, que como se dice acá en Lima es un caos, eso también depende, digamos, es consecuencia más bien del crecimiento desordenado de la ciudad, por un lado, y por otro lado también el tema de la contaminación. Está el tema de la contaminación, que es importante coordinar con los gobiernos locales y regionales, que se establezcan normas, que se hagan cumplir. Claro, acá hay un tema de fondo, ¿no? Acá nosotros tenemos autoridades que no se preocupan verdaderamente en solucionar el problema y el caos de Lima a mediano y largo plazo. Lima está considerada, por ejemplo, dentro de las ciudades, de las 50 ciudades más grandes del mundo. De estas 50 ciudades, 49 ciudades tienen metro y Lima no tiene metro. Pero precisamente, congresista Malucán, es también consecuencia del crecimiento desordenado de nuestra ciudad, las invasiones, la parte de los conos. Vuelvo a repetir, justamente ahí van las responsabilidades de las autoridades que tienen que ver el crecimiento de la ciudad y en función a eso hacer programas o proyectos que realmente permitan agilizar el transporte o el tráfico en nuestra ciudad. Por ejemplo, usted, señorita... Pero para eso se necesita presupuesto para contratar especialistas en la materia, porque no se puede improvisar con eso. Justamente, señorita, pero alguien tiene que poner la primera piedra. No podemos estar haciendo proyectos que realmente no solucionan el caos. Usted ha visto, por ejemplo, acá en la Vía Express, en Javier Prado, es un caos impresionante, en la Panamericana Norte. Hay horas puntas, ¿no? Horas claro, puntas en la avenida La Marina. Realmente de verdad, ¿esto qué genera? Caos, desorden, hasta enfermedades a los conductores, la contaminación que usted habló muy bien hace unos minutos. La contaminación, por ejemplo, están acá en la avenida Bancay nada más, han hecho una medida hace algunos meses donde refleja que los niveles de contaminación son 3 veces mayor de lo establecido. Es decir, acá que estamos nosotros acá en esta entrevista, acá en el Congreso de la República, estamos permanentemente contaminándonos con los gases tóxicos que emanan de los vehículos, ¿no? Por ejemplo, y esto Pero eso genera también enfermedades. depende, congresista Malucán, tiene que ver con las normas de importación de autos usados, que usted sabe que las condiciones no son igual que un auto nuevo. Ahora ha salido un anuncio en el periódico que precisamente es más negocio vender autos usados e importados que nuevos. Entonces es todo una cadena. Es una cadena, pero también es relativo, porque no solamente los autos usados son los que contaminan, también aquellos vehículos que cuando compran nuevos, por supuesto que con los años van
convirtiéndose en chatarras, como se dice, ¿no? ¿Dónde están las revisiones técnicas? Estas revisiones técnicas son un fraude, es una trampa. Esta es una trampa que solamente está beneficiando a los bolsillos de esta empresa Lidercom. Porque por eso es que los mismos taxistas, transportistas no van, porque justamente hemos visto acá en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, hemos visto incluso ASPEC, que es una institución que defiende a los consumidores, han ido notarialmente, han visto que en las plantas de Lidercom, por ejemplo, llevan un vehículo, da unos valores, unos resultados diferentes, y lo llevan a otra planta de la misma empresa, da unos resultados totalmente diferentes. ¿Cuáles serían las alternativas de solución en todo caso que usted plantearía? Y yo considero que tiene que haber una verdadera fiscalización, porque si Lidercom no funciona, hay que dar pase a otras empresas. ¿Ese tema no se ha visto usted como integrante también de la Comisión de Fiscalización? ¿No se ha visto? Por supuesto que yo he cuestionado, he criticado, y yo he dicho al ministro, que la interpretación que ha hecho la ley ha sido una interpretación tergiversada e interesada de la misma ley, porque la ley que hemos aprobado acá, ¿qué dice? Que se permita ingresar nuevos competidores acá a Lima metropolitana, y que no solamente sea una sola empresa que nos brinde el servicio de las revisiones técnicas, y esto realmente no ha sucedido, pues, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seguir pagando las consecuencias de tener un mal servicio de las revisiones técnicas por la responsabilidad, en este caso, del blindaje que ha recibido el ministro de Transportes, a pesar que existe un proceso arbitral, porque esta herencia nos ha dejado el señor Castañeda Locio, ya saben, quien inició el contrato entre la Municipalidad de Lima con Lidercom. Se fue a un proceso arbitral, y esto tiene toda una historia, pero al final las consecuencias ya conocemos todos los planos de un pésimo servicio y un negociado que se ha dado en este proceso con la empresa Lidercom para las revisiones técnicas. Congresista Malucán, vamos a hacer una breve pausa y luego retornamos para hablar de estos temas y otros que están pendientes en la agenda parlamentaria.